Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie como una manera más de poder tener reverencia ante la Escritura. Los que pueden hacerlo, capítulo 4 de Santiago, vamos a leer el versículo 13 hasta el 17. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17, dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Amado Dios, nos acercamos a la Escritura con temor y reverencia y deseamos oír tu voz enseñándonos a saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Y aún oramos que uses tu palabra, tú eres soberano, poderoso, tu Espíritu puede hacerlo, usar incluso estas verdades de edificación para creyentes para salvar a aquellos que están sin Cristo. Así que oramos que así sea según tu voluntad. Dispón nuestros corazones para que podamos ver más allá de la voz humana y poder oír la voz del Espíritu hablando en esta tarde. Pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, volvemos. Parece que hace mucho que no teníamos reunión de oración, pero no pasó mucho en realidad. Pero volvemos con el tema de la providencia de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Y quiero mencionar algunas cosas. Sentía la tentación de poder seguir examinando pasajes donde se explica la providencia de Dios, pero creo que lo que hemos visto, por lo menos para el propósito de este estudio, es suficiente. Incluso en lo que vamos a ver ahora, incluso vamos a encontrar algunas explicaciones más sobre esta doctrina. Pero quiero empezar a ver lo que, en realidad, la manera en que debería repercutir esta doctrina en nuestra manera de vivir. ¿Sí? ¿Sí? Porque todas las doctrinas de la Biblia tienen una implicancia, ¿sí?, en nuestra manera de vivir. Debería ser así en realidad, ¿sí? Todas las doctrinas de la Biblia tienen una implicancia o afecta de alguna manera nuestra manera de vivir, ¿sí? Son el fundamento en realidad. Las doctrinas bíblicas son el fundamento para cambiar nuestra manera de pensar, nuestros criterios, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestra perspectiva de las circunstancias y además también nuestra actitud hacia las personas que son parte del contexto de nuestras vidas. Eso vamos a hablar en un momento en uno de los estudios de esta parte de la providencia de Dios. Vamos a mirar cómo cambian nuestra manera de ver el pasado nuestro, especialmente a las personas que han interactuado con nosotros y que nos han hecho daño. No es raro, en verdad, encontrarnos, y creo que quizá cada uno de nosotros podría poner algunos nombres ahí de las personas que nos han perjudicado humanamente hablando, ¿no?, en nuestro pasado. Algunos pueden hablar de sus padres, otros pueden hablar de parientes cercanos, otros pueden hablar de vecinos, otros pueden hablar de la escuela donde estuvieron, y pueden tener cicatrices ahí que no han sanado, ¿no? Y hay como rencores y hay como amarguras que no sanan, no terminan de sanar y pasan los años. Bueno, la doctrina de la providencia nos ayuda un montón a resolver todos esos problemas que traemos acarreados de las experiencias del pasado, que me animo a decir que todos en verdad hemos pasado por eso porque interactuamos con pecadores. Es casi imposible no ofendernos mutuamente. Santiago le dice, todos ofendemos muchas veces, y Santiago se incluye ahí. Es casi imposible no ofendernos en el interactuar los unos con los otros, incluso entre creyentes. La cuestión está en cómo reaccionamos nosotros ante esas cosas. Bueno, la doctrina de la providencia de Dios nos da un buen fundamento para tener actitudes correctas en cuanto a todas esas cosas, incluso nuestras emociones. Lo que nosotros sentimos en diferentes situaciones y ante determinadas personas, nosotros encontramos en la providencia de Dios suficiente argumento para saber cómo controlar lo que sentimos.
Personas, voy a dar simplemente algunas cositas de algo que voy a hablar en un mensaje en sí, pero es como, no lo puedo ver, me produce rechazo. No lo puedo ver, me produce amargura. Cuando lo veo, revivo todo lo que no le ha pasado, algo así. Bueno, la doctrina de la providencia de Dios es la enseñanza que nos ayuda a nosotros a lidiar con todo eso y revertirlo, tener una actitud muy diferente, como por ejemplo la de José, que cuando se enfrentó con todos sus hermanos, que le habían causado amargura a más no poder, al punto de querer matarlo, llega al fin de sus días y le dice, no se hagan problema, ustedes hicieron mal, pero no se hagan problema, yo no les guardo rencor. Dios lo encaminó para bien. La providencia de Dios me ayuda a ver la actitud de ustedes muy diferente. O sea, mi actitud hacia ustedes es muy diferente, gracias a que Dios es un Dios soberano y providencial. Entonces, la doctrina de la providencia debería en realidad afectar nuestra manera de ver todas las cosas en nuestras vidas, cambiar nuestras perspectivas, ¿sí? La teología bíblica, queridos hermanos, es más que mero conocimiento intelectual. La teología bíblica es una filosofía de vida que nos enseña la manera correcta de ver y vivir la vida, ¿sí? Hay una manera correcta de ver y de vivir la vida, ¿sí? Usted puede ver la vida desde las filosofías políticas. Usted puede tener una filosofía de derecha o una filosofía de izquierda, como son las dos tendencias políticas que han gobernado el mundo desde hace más de 200 años. Usted puede tener alguna de esas perspectivas. Y su perspectiva de la vida, ya sea de derecha o de izquierda, siempre va a estar errada. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad los de derecha y los de izquierda no tienen la perspectiva de aquel que ha creado el mundo y que ha creado la historia, que es Dios. Y por eso es que pensar que estar de derecha es lo correcto y pensar que estar de izquierda es lo correcto, en realidad es una perspectiva equivocada ahí de la vida cuando uno lo examina a la luz de la teología bíblica. La perspectiva correcta de la Biblia es desde la teología, más precisamente desde el Evangelio. Es ahí donde nosotros tenemos una perspectiva correcta, acertada, de lo que es la vida en sí. Por eso es que nosotros debemos entender que la teología bíblica es una filosofía de vida que nos enseña la manera correcta de vivir y ver la vida, ¿sí? Quizá este sea en realidad uno de los aspectos que en no pocos cristianos, en los que no pocos cristianos fallan, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto ese? Bueno, al no ver la relación entre el estilo de vida que llevamos y la teología que creemos, ¿sí? No son pocos los cristianos que creen lo correcto, que uno les pregunta, ¿qué me decís del Evangelio? Fenómeno, el Evangelio, 5 puntos del calvinismo. Depravación total, y ahí vienen los 4 que hay en este momento, todos los demás, depravación total, gracia irresistible, expiación limitada, y ahí están los demás. Fenómeno, ¿cuánto sabés? Pero su vida no refleja esas verdades del Evangelio. Cuando está en su hogar, en su relación con su esposo, con su esposa, no se ve nada de ese amor del Evangelio. No se ve nada en realidad de ese amor perdonador o esa paciencia que vemos en el Evangelio de Cristo. Y es ahí donde la teología queda guardada en la mochila que llevamos a la iglesia y después en casa es otra cosa, es otra manera de ver la vida. O la economía. Nosotros deberíamos aprender cómo el Evangelio nos ayuda a nosotros a ver la economía de nuestro hogar, la economía que es parte importante de nuestras vidas. Nosotros podemos tener una visión de izquierda o de derecha de la economía, pero hay una visión del Evangelio de la economía. ¿Cómo nosotros deberíamos ver la economía? Pablo dijo, teniendo y estemos... ¿Qué visión tenía? Ni los de izquierda ni los de derecha te van a decir eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Sí? Los de derecha te van a decir, dale, esforzate para tener y tener y tener. Los de izquierda, ¿qué te van a decir? Llorá porque no tenés. Pero el Evangelio te dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El Evangelio te cambia, la teología bíblica te cambia la perspectiva de la vida en todos los asuntos. Ahora, cuando no podemos hacer eso, hay un problema en realidad en nuestro corazón, que hay mucho conocimiento, pero poca aplicación en los distintos aspectos de nuestra vida en cuanto al Evangelio, ¿sí? Todos necesitamos, queridos hermanos, llegar al punto en el que la teología se vuelve nuestra convicción. Llegar a ese punto. Debe dejar de ser solo un conocimiento y tiene que pasar a ser una convicción la teología, ¿sí?
¿Cuándo un conocimiento llega a ser una convicción? Cuando yo vivo de acuerdo a eso que digo creer. Ahí es una convicción. Ahí es cuando lo que yo creo determina qué voy a hacer en casa, cómo voy a tratar a mi esposa, cómo voy a tratar a mi esposo. Lo que yo creo determina cómo voy a responder ante la ofensa. Lo que yo creo determina cómo voy a manejar mi dinero. Lo que yo creo, ahí se volvió una convicción. Ahí es cuando se vuelve una convicción la teología y no un mero conocimiento. Y eso es algo en lo cual todos nosotros vamos trabajando como creyentes día en día, ¿sí? Bueno, ¿cómo deberíamos enfrentar la vida a la luz de la providencia de Dios? Bueno, según nuestro texto, es uno de los varios que vamos a estar citando, según nuestro texto, deberíamos enfrentar la vida con una disposición sumisa a la voluntad de Dios. Bueno, han notado, es un texto conocido. Ustedes ya saben que la expresión central de esta porción de Santiago capítulo 4 es justamente lo que dice Santiago allí en su exhortación a ellos en versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, si Dios quiere, puse yo así, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esa es la exhortación, queridos hermanos, que Santiago le da a quienes habían asegurado, ¿sí?, buen éxito a largo plazo en sus empresas, sin tomar en cuenta dos cosas, ¿sí? Habla un grupo de personas allí. Vamos ahora a los que decís, no los nombra, no les da nombre allí, ¿sí? Pero dice, vamos ahora a los que decís, como diciendo, vamos a ver, sigan jactándose, es una expresión, un llamado de atención para ellos, ¿no? Los que están haciendo planes, diciendo que les va a ir muy bien de aquí a un año y que van a ser triunfadores y van a tener muchas ganancias y los negocios les va a ir todo bien. Vamos ahora, y en versículo 14, él les va a dar dos razones a ellos que no tuvieron en cuenta al asumir esta actitud de jactancia al mirar el futuro, ¿no? Primero, ellos no consideraron sus propias limitaciones, ¿sí? No sabéis lo que será mañana. ¿Quién puede asegurar que mañana va a estar vivo? ¿Quién puede asegurar que mañana va a estar vivo? Nos ha tocado ver en la vida cristiana, en el convivir con diferentes iglesias, pasar a la eternidad creyentes muy jovencitos y ver ese momento desgarrador de los padres, ver a creyentes jovencitos de 15, 16, 17, 18 años pasar a la eternidad. Jovencitos que amaban al Señor, jovencitos que realmente se preparaban para poder servir. Uno decía que es bueno, están tan fieles al Señor y de repente vemos que a los 18 años un tren los atropelló y se fue. El Señor los llevó. ¿Quién puede asegurar que saliendo esta noche no acontezca una circunstancia triste y pases a la eternidad? Y todos tengamos que estar alarmados esta noche, entristecidos y movilizados porque alguien ha partido de nosotros a la presencia del Señor. Nadie puede asegurar eso. No sabéis qué será mañana. No sabéis qué será mañana. Y la otra cosa es qué es vuestra vida. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y se va. ¿Sí? Ellos no consideraron sus propias limitaciones, pero además ellos no consideraron la intervención soberana de Dios en medio de sus circunstancias. ¿Sí? Ellos no consideraron la intervención soberana de Dios. O sea que hay un Dios que es el que gobierna y mueve las circunstancias en medio de las cuales nosotros estamos, y esto lo hemos hablado nosotros más de una vez. Por eso dice, deberías decir, si Dios quiere, y es una nota implícita de que Dios interviene en todos los planes que ustedes están haciendo. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios en esto. Ahora, este es un serio problema, queridos hermanos, de arrogancia, en el que la persona se coloca sobre Dios. Cuando una persona hace planes y no tiene en cuenta la intervención providencial y soberana de Dios, es un problema sumamente serio por el hecho que se coloca en el lugar de Dios. Uno está asumiendo, está desplazando a Dios como el que gobierna las circunstancias, el que gobierna mi vida, lo desplazo, no lo tengo en cuenta y me pongo a mí en ese lugar. Es una actitud muy seria y por eso hay un llamado de atención muy fuerte en este texto, ¿sí? Ahora, yo voy a ampliar el contexto de estas personas. Quiero ampliar un poquito el contexto de estas personas, porque si nosotros observamos el contexto del capítulo 4, ¿sí? Nosotros vamos a notar que el capítulo 4, versículo 1 al 9, no lo vamos a leer, y capítulo 4, 3 al 17, son paralelos, porque en las dos porciones, se llaman dos unidades de pensamiento eso, en esas dos porciones de la Escritura, el tema es el mismo.
¿Cuál es el tema? Sumisión ante la voluntad de Dios. Así que da la impresión allí, en realidad, en el texto, que Santiago les está hablando al mismo grupo, pareciera ser. No lo voy a asegurar, porque si algunos son estudiosos aquí, va a decir, me van a empezar a dar detalles, pero yo quiero decirles que hay un paralelo, algo que une estos dos bloques, y es la sumisión a la voluntad de Dios. Porque noten lo que dice capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Ahora, la idea del texto que nosotros leímos, 4, 13 al 17, la exhortación es la misma. Sométanse a Dios, no asuman una posición de jactancia, sino sométanse a Dios. Consideren a Dios que su voluntad está por sobre la de ustedes. Entonces, la idea es la misma. Eso me lleva a pensar a mí en la posibilidad que el grupo de 4.13 al 17 sea el mismo grupo de 4.1 al 9, que estamos hablando del mismo grupo de personas y que parece ser no se ha desprendido de tenerlos a ellos como los destinatarios principales de esta exhortación. ¿Sí? Así que si consideramos esto, si toman esta postura que parece ser el mismo grupo de personas y la exhortación nos ayuda a entender eso, si consideramos esto podemos ver el grado de arrogancia al que habían llegado este grupo de personas. Porque 4.1 y 2 nos muestra a nosotros hasta qué punto habían llegado de jactancia en contra de la voluntad de Dios, que esto produjo una mala actitud en su entorno. 4.1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, interesante que se había armado una situación de celos, de odio, de peleas, de todo. ¿Por qué? Bueno, el contexto nos dice a nosotros que estaban deseando cosas que no eran la voluntad de Dios, que ya lo sabían y que insistían en realidad para poder tenerlo. ¿Y esto qué produjo? Una mala relación con el entorno. Esto no debe resultarnos raro que cuando estamos enemistados con Dios, nos empezamos a enemistar con nuestro entorno. Porque nos agarra tanto enojo de que Dios no me está acompañando en lo que yo quiero, que empezamos a enojarnos con todo nuestro entorno. Alguien tiene que pagar, ¿no? Por eso, en nuestra carne decimos eso. Así que esto produjo esa situación, pero además, en capítulo 4, 3 y 4, vemos que estaban dispuestos a utilizar cualquier medio para conseguir sus deseos, porque dice que incluso iban a hacer amistad con el mundo para lograr lo que ellos querían. No importa, por los medios que sea, nosotros vamos a lograr lo que nosotros queremos. Esa es la idea, parece ser, de lo que estaba pasando con este grupo de personas a los que Santiago les está escribiendo. O sea que había una actitud de resistencia a Dios al punto de que por todos los medios vamos a lograr lo que nosotros queremos. No nos importa si Dios quiere o no quiere, lo vamos a lograr. ¿Sí? Así que quienes se jactaban asegurando un futuro exitoso, iremos, traficaremos, ganaremos y dentro de aquí a un año, bueno, lo hacían en abierta rebeldía contra Dios. No era que, no, nos olvidamos de decir si Dios quiere, perdón Santiago, no. En deliberada rebeldía contra Dios dijeron, no nos interesa lo que Dios piensa, nosotros estamos convencidos que nos va a ir bien, esto se va a dar, ¿sí? Así que hicieron esto en abierta rebeldía contra Dios y deliberadamente decidieron no tener en cuenta a Dios. Fueron insolentemente desafiantes. ¿Cómo hace uno para no tener en cuenta a Dios en sus planes? Simplemente se olvida y no menciona a Dios. Mayormente lo que uno hace es hacer las cosas fuera de los principios que Dios ha establecido. Y cuando nosotros decidimos obrar y hacer las cosas para que nos hagan como pensamos, fuera de los principios establecidos, es Dios, no te tengo en cuenta ahora. Vos decís que no tengo que robar para... Lo siento, ahora mis planes yo necesito para que se den, necesito robar, por ejemplo. Es ahí cuando ya no tenemos en cuenta a Dios. No es que no lo mencionás, sino que ya empezás a obrar con tus propios principios y con tus propias normas, para que se dé lo que yo creo que debe ser lo que se debe dar para mí, ¿no? Bueno, esto era lo que habían hecho estas personas. Dejaron de tener en cuenta a Dios y empezaron a obrar con sus propios principios, sus propias normas. ¿Sí? Ahora, voy a decir esto, por lo que dice esta gente, ¿no? Que dice, vamos a abrir un negocio, nos va a ir bárbaro, nos va a ir bien, dale, pum para arriba, ¿no? Bueno, queridos hermanos, no está nada mal tener una actitud de buenas expectativas acerca de nuestro futuro, ¿sí?
En realidad vamos a decir esto: el creyente tiene más motivos que el incrédulo para tener una buena actitud positiva ¿sí? hacia el futuro. ¿Por qué tenemos más motivos nosotros? Bueno, porque todos nosotros los creyentes sabemos que incluso las cosas que llamamos malas y negativas, todas ellas, tenemos más motivos que los incrédulos para tener una actitud positiva, para decir, voy a ir, pero aunque las cosas quizás no salgan, tengo buena expectativa porque incluso las cosas malas van a servir para mi bien. Tenemos más motivos para tener una actitud positiva, lo cual quiero decir que no está mal tener una actitud positiva o de buenas expectativas a futuro. ¿Qué es lo malo? Que es lo que está Santiago condenando aquí. Bueno, es la actitud de asumir la actitud de positivismo arrogante, ¿sí? Que no admite la posibilidad de que Dios cambie nuestros planes. Esa es la actitud que se está condenando aquí. ¿Cuál es la arrogante? No, esto, y yo sé que Dios me va a bendecir, pero y alguien viene y te dice, no, el famoso religioso que le llaman los arrogantes, ¿no? Oh, vos sos muy religioso, vos ya me viniste con un versículo, no preciso versículos ahora, ¿no? Dice, pero ten en cuenta, ten cuidado, esto. No, yo ya estoy seguro que Dios me va a acompañar en esto y Dios va a hacer adelante. Bueno, la actitud del positivismo arrogante, que no admite que, mirá que quizás puede hacer que no suceda así. Puede ser que pase esto, aquello. Ay, vos ya venís con eso, qué negativo que sos. Dios puede cambiar los planes de un momento para otro. Con un chisquear de sus dedos Él puede cambiar toda nuestra vida. No admitir esa posibilidad de que Dios cambie nuestros planes es asumir una actitud de positivismo arrogante, y eso es lo que Santiago está haciendo aquí. Sí, esa es la actitud que Santiago está reprendiendo. Bueno, la exhortación de Santiago es, deberías decir, si el Señor quiere o si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y cuando él está diciendo esa expresión, ¿sí? Está haciendo una exhortación a incluir a Dios en nuestros planes, ¿sí? Además está haciendo una exhortación a reconocer que su voluntad está por sobre la nuestra. Porque si no quiere, está hablando de la voluntad de Dios ahí, no quiere lo que nosotros queremos, entonces no sucederá como deseamos o planeamos. Porque cuando Dios no quiere algo, no va a pasar. No va a pasar. Podemos luchar, podemos llorar, podemos hacer lo que quiera, ayuno, oración, voto, caminata, de rodillas, podemos acortarnos un brazo. Dios no va a cambiar, porque sus decretos son eternos y Él no cambia. Entonces, esta exhortación, si Dios quiere, es una exhortación a reconocer que la voluntad de Dios está por sobre la nuestra, ¿sí? Hoy será enseñado a toda una generación desde el 90 y más enfáticamente del 2000 para acá, ya me lo han escuchado, ya saben lo que voy a decir, será enseñado a luchar por sus sueños. Y hay toda una generación de cristianos que ya no habla de la voluntad de Dios, habla de sus sueños. Y la voluntad de Dios ha quedado de lado. Más importante que tus sueños, que nuestros sueños, es la voluntad de Dios. Y si mis sueños tienen que ser sacrificados para que la voluntad de Dios prevalezca, bendito sea ese momento en que en el altar de la soberanía de Dios se sacrifican todos mis sueños y todos mis planes para que realmente sea llevado adelante el propósito eterno de Dios, que es mucho mejor que mis planes personales. Y así debe suceder. Así que esa es la exhortación de Santiago, de reconocer que la voluntad de Dios está por sobre la nuestra. Es una exhortación a planificar con un corazón abierto a la intervención de Dios, cambiando el curso de nuestros planes. Nosotros debemos planificar, ¿verdad? Es parte de ser una persona sensata y sabia, planificar. No debemos ser improvisados. Recuerdo que hace como 5 años atrás o 6 hemos hablado en tema de familia y hemos hablado de la importancia de tener planificación familiar. Nosotros debemos tener una vida planificada, con horarios, con proyectos a futuro. Una vida improvisada no llega a nada. Una vida planificada puede alcanzar metas. Sin embargo, nosotros debemos tener un corazón abierto que más allá de que planificamos y nosotros proyectamos, sabemos, Señor, hago mi parte. Yo tengo que, por ser una persona sensata y lógica, tengo que hacer planes. Pero reconozco que tú puedes cambiar todo esto, cambiar todo este rumbo, cambiar todo lo que hemos planificado y señalar otro curso. Tú lo puedes hacer. Así que esta exhortación lleva a eso, a tener una disposición de corazón abierto a que Dios puede intervenir cambiando nuestros planes. Es una exhortación a tener una actitud dócil ante la voluntad de Dios y no empezar a llorar, a renegar de eso.
Cuando sucede algo así, en algo que planificamos, y Dios lo estorba, pone traba, y en lugar de empezar a enojarnos como estas personas con el entorno, o empezar nosotros a renegar de Dios, y de por qué hace esto, debemos decir, Señor, tú sabes, yo no sé ahora por qué. Yo tenía todo pensado que sí estabas haciendo esto, pero ahora no. Y tener la actitud del Señor, hágase tu voluntad, no la mía, y tener esa actitud gozosa de poder entender que Dios está guiando a otra cosa que ahora me sorprende y no lo sé, no lo sabía. Me sorprendiste, Señor, pero dame la actitud de corazón dócil para no rebelarme contra ti, ¿sí? Porque las cosas no salieron como esperaba. Queridos hermanos, nosotros no creemos en el fatalismo, ¿sí? Nosotros no creemos en el fatalismo. Generalmente a los que profesamos la doctrina que este pastor enseña, que algunos la conocen como la doctrina calvinista, que es una doctrina bíblica, ¿sí? Se llama calvinista porque Calvino fue quien después de mucho tiempo de oscuridad en la historia de la Iglesia, revivió, podemos usar esta palabra humana, las doctrinas que enseñaron los apóstoles y que está en la Escritura, por eso llamamos calvinista. Y a veces cuando enseñamos esta doctrina, algunos nos llaman fatalista. Bueno, todo está escrito, y bueno, no hay que hacer nada, entonces si todo está escrito va a pasar igual, ¿no? Como quedémonos de brazos cruzados, es la idea. Bueno, eso es el fatalista. Nosotros no enseñamos eso. No somos fatalistas, ¿no? Como diciendo, como todo está escrito, bueno, no hago nada, va a pasar igual, ¿sí? Usando de cierta manera la providencia como una excusa para hacer pereza, usando la providencia para no planificar, usando la providencia para no ser prudentes, usando la providencia para decir, bueno, si me van a robar, me van a robar. Dejo la casa sin llave y la puerta abierta. Si total, si me van a robar, me van a robar. Eso es el fatalista. Ese es el fatalista, que no es lógico eso. ¿No? Usted no hace eso, ¿verdad? Usted sabe que no hace eso. Entonces, creemos en un Dios providencial, pero tampoco nosotros somos fatalistas, ¿sí? Creemos en una providencia que actúa sin anular la responsabilidad humana. Creemos en una providencia, un Dios providencial, que no anula esa verdad, la responsabilidad humana. Por ejemplo, Proverbios 21:31, entre varios que podría citar, dice esto: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo no dice, esta victoria está ya escrito quién va a ganar, ¿para qué me voy a preparar? Va a ganar el que Dios dice. No, el caballo se alista para la batalla. Pero Dios, eso providencialmente, es el que ha determinado ya cómo va a salir la batalla, pero el caballo se tiene que alistar. Interesante lo que dice el proverbio. O sea, lo que dice el proverbio, Salomón aquí no dice, mira, la verdad que no te alistes porque ya está determinado. No, el caballo se alista, cumple su responsabilidad de lo que tiene que hacer, pero después hay una parte que es la providencia de Dios, que yo no sé, porque no sé qué va a pasar mañana. Y ahí está el hecho de que no anula la responsabilidad humana, ¿sí? Nosotros somos responsables, queridos hermanos, de alistarnos para la batalla de la vida cada día. Esa es nuestra responsabilidad. Somos responsables de planificar, pero teniendo el corazón dispuesto a lo que Dios disponga. Así que habiendo hecho lo que debíamos hacer en realidad, podemos descansar en la soberana providencia de Dios, ¿sí? El que dice, no tengo trabajo. Y bueno, será que Dios en su providencia ahora quiere que estés sin trabajar. Claro, pero si no tenés trabajo, pero no estás buscando, entonces no te escudes en la providencia de Dios. Ahí el problema es otro. No es que en realidad hay una causa de algo. Y bueno, entonces ahí nosotros donde entendemos, queridos hermanos, que una cosa no anula la otra. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo explicás esto de Dios soberano y nosotros responsables? No encontramos el punto de unión, porque no está revelado en la Biblia. Y este es el tema de que nosotros los pastores debemos decir, llegamos al límite. ¿Cómo se relaciona la soberanía, la providencia de Dios y nuestra responsabilidad? Hay un punto ahí donde no está revelado, no sabemos cómo se relaciona, pero sabemos que siempre que se habla de una cosa, se habla de la otra. Porque en Proverbios 21:31 se habla de la soberanía de Dios, es el que da la victoria, pero se habla de la responsabilidad humana, se alista para la batalla. Y no se anula ninguna de las dos. Nunca los escritores bíblicos anulan otra para poder justificar la otra. No, las dos cosas suceden y ninguno hace lío ahí. Por eso, los escritores bíblicos dicen, Dios es soberano y nosotros somos responsables por estas cosas. Así que la providencia de Dios, queridos hermanos,
a la luz de esto, ¿sí?, nos libra a nosotros del afán y la ansiedad. O sea, esto es lo que hace la providencia de Dios, nos libra del afán y la ansiedad. Me tengo que alistar, cumplir una responsabilidad. Pero ¿hasta qué punto yo me tengo que alistar? Bueno, hasta el punto de saber que hasta acá llega mi responsabilidad. Después de acá hay cosas que ya no están bajo mi control. Y en esas cosas que no están bajo mi control, descanso en el Señor. Porque eso ya no es mi responsabilidad. Y cuando ya no es mi responsabilidad, ya no me tengo que estar preocupando. Porque eso queda en la soberanía de Dios. Por eso Salmos 127:7 dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Voy a leerles otra versión, ¿sí? Cambia un poquito, pero hace entender algo más el texto. Dice así otra versión: es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanoso labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Y me parece que esa expresión nos ayuda a entender un poquito más todo lo que dice ese salmo. ¿Quién es esa persona que se levanta de madrugada y se va a acostar muy, muy tarde? Es la que está trabajando y se levanta a las 4 de la mañana y vuelve a su casa del trabajo 9, 10 de la noche, porque tengo que traer y traer y traer y generar y generar y generar. Claro, ¿y qué dice el texto? No está alimentando la vagancia, ¿no? Está hablando de esa persona que se desvive y gasta su vida solo para estar trabajando, no viendo a nadie, no viendo a la familia, no teniendo relación con su esposa, no teniendo relación con sus hijos, perdiéndose el todo de lo que es la vida solamente porque ha vivido para trabajar. Y ese es el punto aquí, no alienta la vagancia, ¿sí? Hay un horario para trabajar, ¿verdad? Horario para trabajar, se termina ese horario y después hay otras cosas en la vida de las cuales somos responsables. Los esposos, de pasar tiempo con nuestra esposa. Los que son padres, de pasar tiempo con sus hijos, de criarlos y todo lo demás. O sea, hay que hacer como una agenda para cubrir todo eso. Y alguien dirá, no, pero tengo que... Bueno, mire lo que dice: por demás es que os levantéis y vayáis temprano y se acuesten tarde y al final ni siquiera descansen. Bueno, una vida así es de una persona ansiosa que no puede descansar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a su amado Dios da incluso aun cuando está durmiendo. Aun cuando yo no estoy trabajando, hay alguien que está velando por mis necesidades. Eso es lo que está diciendo el texto. No te acuestes afanoso. Tenemos un papá, un Padre celestial, que Él se ocupa de lo nuestro. Hasta donde nosotros nos da la cuerda, debemos nosotros ocuparnos. Hay otras cosas que no podemos atender, que no están bajo nuestra responsabilidad o que no estamos capacitados ya para hacerlo, ¿sí? Que no es sano ni para nosotros ni para nuestro entorno. El texto nos enseña a nosotros a descansar en la providencia de Dios. Vamos a hablar un mensaje específico de esto. Hoy lo digo así de pasada, pero de cómo poder descansar sabiendo que Dios cuida de todas nuestras cosas, no solo de sustento, sino de nuestra salud. Y cómo Dios cuida también de nuestras emociones y de nuestra salud mental. Cómo Dios cuida de todo eso para que nosotros podamos reposar realmente en la soberanía de Dios y no tener vidas que están en constante tensión y ansiedad, ¿sí? Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice: me volví y vi debajo del sol. Y escuche esto que dice Salomón: que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y voy a contar esto nomás, que ya lo he contado una vez, pero no sé si fue verdad, pero pinta que no fue verdad, sino que simplemente es una anécdota, una historia armada, ¿no? Pero cuentan que iba un estudiante de seminario al lado con un pastor anciano en un vehículo y que mientras iban ellos en la ruta, de repente el jovencito ve que en un poste, atravesando la ruta, arriba de todo había una tortuga en la punta del poste. Y entonces le pregunta, ¿no? El jovencito, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese lugar? Bueno, ahí me olvidé una partecita por contarla de rápido. Hagan que no lo escucharon. Ahí viene la historia correcta. Están hablando los dos en el coche
Y entonces el jovencito le pregunta, ahí está, le pregunta al otro, ¿cómo llegó a ser tan eminente usted, reconocido predicador y conferencista? Y entonces ahí ven la tortuga, ahí aparece. Y entonces le dice él, ¿ves esa tortuga ahí, arriba del poste? Y le dice el joven, sí. ¿Y cómo pensás que llegó ahí? No sé. Y le dice, alguien la puso. Porque es imposible que esa tortuga, llegue ahí. Y él le dice, no llegué a este lugar. Alguien me puso acá. Queridos hermanos, tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Sabe de qué nos libra la providencia de Dios? De esa ansiedad que tenemos por el reconocimiento. ¿No? Todos experimentamos ese bichito dentro de nosotros de la fama. Aún dentro del contexto de una iglesia. Que me reconozcan, que me vean, que, wow, ¿cómo lo quieren a ese o a esa y a mí no? Y si le preguntamos, ¿qué has hecho para ser tan popular? Quizás nos diría lo mismo que ese predicador. Nada. Alguien ha querido sencillamente por este momento que pueda ser de influencia en la vida de personas. El pastor Spurgeon tenía una expresión muy particular para esto que decía, Dios hace al hombre útil. O sea, cuando Dios quiere usar a alguien, Él mueve todas las cosas para que esa persona sea de influencia en el lugar donde está. Y nosotros debemos descansar de ese bichito que tenemos todos, de buscar reconocimiento y prepararnos para si en algún momento Dios quiere que seamos de influencia en alguna persona a nuestro alrededor, o ser de influencia a muchas personas a nuestro alrededor, o ser de influencia en muchos países alrededor, Él lo va a hacer. No buscarlo. Él lo va a hacer. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer como el caballo, que alistarnos por si ese momento llega, porque lo peor que nos puede pasar es que ese momento llegue, porque si Dios lo tiene planeado va a llegar y nosotros no estemos preparados. Usted dirá, pastor, ¿puede pasar eso que llegue el momento que Dios planeó y nosotros no estemos preparados? Claro que sí. Lea la historia de los reyes de Israel, cuántos de ellos han estado, porque Dios los puso en ese lugar, pero no estaban preparados para poder responder a esa misericordia de Dios de ponerlos en un lugar de gran influencia en una nación. Uno de ellos fue Roboam, el hijo de Salomón, que Dios lo puso en un lugar de relevancia, pero no se había preparado para eso. Entonces, hermanos, lo que nos toca a nosotros, más que estar ansioso de mover las circunstancias, es prepararnos a la luz de la providencia de Dios para saber cómo enfrentar esas circunstancias, cómo enfrentar esos momentos, tanto sean momentos positivos, hablando humanamente, o momentos negativos, porque van a pasar, saber cómo enfrentarlos. La providencia de Dios nos ayuda a nosotros a enfrentarlo de la manera correcta. Así que la providencia de Dios cambia nuestra actitud ante la voluntad de Dios, la aceptamos y decimos, Señor, si esto tú lo has dispuesto así, bienvenido sea. Tú sabes todo lo que quieres hacer con esto. Y nos ayuda a asumir una actitud de paz y santo gozo, sabiendo que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. ¿Sí? Siempre me causa gracia esto que me han dicho de joven y que a veces cometemos el error de decirlo, ¿no? A los jóvenes en los campamentos, ¿no? Ay, fulano o fulana no te dio bolilla, no te haga problema. Dios tiene a alguien mejor para vos. Y nos anima a decirle, quizá en realidad no te cases nunca. Porque puede pasar. Pero tranquilos, jóvenes. Son los pocos los casos. Pero lo que quiero decir con eso es que a veces nosotros estamos más pensando en nosotros que en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Sí? Así que la teología cambia, hermanos, toda nuestra manera de pensar y ver la vida. Y así debería ser con esta doctrina. ¿Sí? Una actitud diferente cuando Dios dispone, cambiar lo que nosotros habíamos planificado y decir, Señor, no lo entiendo, pero gracias. Gracias porque tú ves lo que yo no veo. Tener esa actitud dócil de poder aceptarlo como realmente de la mano de Dios y no renegar contra eso y menos luchar, porque si empezamos a luchar, ¿quién se endureció contra él? Y le fue bien. ¿Quién? Nadie. Nadie se ha endurecido contra Dios y le fue bien. Entonces nos conviene mejor humillar el corazón ante su voluntad.